Descubrí la infidelidad y le llevé las maletas de mi marido a su amante justo en medio de su reunión de trabajo. ¿Saben ese momento en el que el universo decide que no ha jugado lo suficiente con tu vida? ¿Así que simplemente te entrega un megáfono y un foco? Sí. Aparentemente, el universo es un pariente lejano de mi marido. Porque un martes por la mañana, no estaba descubriendo simplemente un error en una hoja de cálculo. Estaba descubriendo que mi matrimonio entero era una mentira meticulosamente elaborada, con una característica adicional. Una amante que trabajaba en el mismo edificio. Y no cualquier amante, fíjense, sino la nueva becaria, recién salida de la universidad, cuyo mayor desafío en la vida hasta entonces probablemente había sido decidir entre una tostada de aguacate y un bol de batido. Oh, qué ironía. Siempre me había considerado bastante perceptiva. Podía detectar un bolso de diseñador falso a 1 kilómetro de distancia, olfatear una mala inversión más rápido que un sabueso siguiendo un rastro, e incluso predecir cuando mi suegra estaba a punto de soltar un comentario pasivo-agresivo sobre mi forma de cocinar. Pero al parecer, mi radar para la infidelidad matrimonial estaba en modo de reposo. O quizás estaba tan abrumado por la pura banalidad de mi vida cotidiana que no vio las luces rojas intermitentes. Mi marido, Mark, con su ambicioso y totalmente predecible corazón, estaba teniendo una aventura, y no una aventura discreta del tipo que demos en un motel de mala muerte a las afueras de la ciudad. No, Mark prefería la aventura del tipo hagámoslo justo delante de las narices de mi mujer, preferiblemente durante el horario de oficina y con alguien a quien yo contraté. Porque, ya saben, la conveniencia. El descubrimiento en sí fue menos una escena dramática de película y más una comedia de enredos. No estaba husmeando, que conste. Simplemente intentaba localizar su bolsa de gimnasio perdida, que, en un cruel giro del destino, se había convertido en un accesorio de esta tragedia en desarrollo. La había olvidado en la oficina, algo común, ya que sus neuronas parecían estar dedicadas principalmente a los informes trimestrales y a evitar el contacto visual conmigo después de las 9 de la noche. Así que, allí estaba yo, jugando a ser detective en su despacho de casa. Un lugar normalmente reservado para sus llamadas importantes y mi limpieza ocasional. Y fue entonces cuando lo vi. No la bolsa del gimnasio. No, eso habría sido demasiado simple. En su lugar, escondida entre una pila de revistas financieras sin tocar y una barrita de proteínas a medio comer, había una pequeña caja de regalo perfectamente envuelta. Dentro, un delicado collar de plata grabado con 2 iniciales, M y L. Ahora bien, mi nombre es Aurora, no L. Mi segundo nombre no es L. El nombre de mi madre no es L. El nombre de mi perro no es L. La única L en la que podía pensar era loser, perdedor, lo que en ese preciso momento me pareció increíblemente apropiado. Mi primer pensamiento no fue de ira, curiosamente. Fue una profunda sensación de momento cómico. Por supuesto, sería un collar. No el recibo de un motel barato, no un cuello manchado de pintalabios, sino un collar. Algo tan cliché, tan absolutamente falto de originalidad, que parecía el guión de una mala comedia romántica. Casi esperaba que empezara a sonar una banda sonora cursi. Luego vino el segundo pensamiento, que trataba menos sobre el sentido del humor del universo y más sobre su profunda falta de respeto por mi inteligencia. Mark, el hombre que una vez pasó 3 horas debatiendo los méritos de diferentes marcas de papel higiénico, había logrado tener una aventura justo delante de mis narices. La pura audacia, la planificación meticulosa, o la falta de ella dada la evidencia fuera de lugar, el desprecio casual por nuestros 10 años de matrimonio, era casi impresionante. Casi como ver a un niño pequeño superar con éxito una compleja carrera de obstáculos. Te quedas asombrada, pero también ligeramente aterrorizada por el futuro de la humanidad. Cogí el collar, el metal frío en marcado contraste con el calor repentino que subía por mi pecho. No era rabia, todavía no. Era más como una lenta y latente comprensión de que me habían asignado un papel para el que nunca audicioné, la esposa ingenua. Y déjenme decirles que ese papel no viene con ningún premio, a menos que cuenten el trofeo A, la más propensa a ser comentada en las cenas familiares a sus espaldas. Volví a mirar las iniciales, M y L. ¿Mark y quién? De repente recordé que la becaria se llamaba Lisa. Lisa, con sus ojos brillantes y su inclinación por hacerle a Mark preguntas profundas sobre estrategia corporativa, durante las barbacoas familiares.
Lisa, a quien Mark había descrito como muy brillante, una verdadera emprendedora. Aparentemente, también era una verdadera emprendedora en otros departamentos. La conmoción inicial dio paso a una ola de algo parecido a una curiosidad morbosa. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cuántas noches tardías en la oficina eran en realidad noches tardías con Lisa? ¿Cuántas veces me había ofrecido a llevarle la cena solo para que él la rechazara educadamente? Probablemente porque ya estaba disfrutando de una cena a la luz de las velas con su nueva musa. Lo absurdo de todo aquello era casi demasiado para soportarlo. Quería reír, gritar, apuntarme a una clase de monólogos y convertir todo este desastre en mi monólogo de apertura. Porque si no puedes reírte de tu propia implosión matrimonial inminente, ¿de qué puedes reírte? ¿Del código fiscal? Volví a colocar el collar con cuidado, como si fuera una bomba de relojería, lo cual, en cierto modo, era. Esto no se trataba solo de un collar o una aventura. Se trataba de ser invisible, de que me dieran por sentada, de ser tan profundamente subestimada que mi marido se sintió cómodo dejando pruebas de su infidelidad en su propio despacho de casa. Era una declaración, un silencioso y brillante "no te veo", del hombre que había prometido verme por el resto de su vida. Y eso, amigos míos, fue el verdadero insulto. La aventura fue solo el mecanismo de entrega. La invisibilidad fue el veneno. Y yo, Aurora, estaba a punto de asegurarme de que todo el mundo viera exactamente lo que sucedía cuando me hacían transparente. El plan comenzó a formarse, no en un estallido de furia vengativa, sino de una manera tranquila, casi meditativa. Se trataba menos de destrucción y más de una reeducación muy pública y muy teatral. Mark necesitaba aprender una lección. Y Lisa, bueno, Lisa necesitaba una nueva trayectoria profesional. Y yo, Aurora, necesitaba una nueva narrativa. Una narrativa que no me incluyera a mí como el remate del chiste. Así que, con una respiración profunda y una nueva apreciación por el humor negro, cerré la caja de regalo. La coloqué exactamente donde la encontré y comencé a conspirar. La bolsa del gimnasio seguía desaparecida. Pero yo había encontrado algo mucho más valioso. Una razón para dejar de ser, finalmente, tan malditamente educada. Mi suegra, con sus calcetines de algodón y su mirada perpetuamente crítica, solía decir que la familia lo era todo. Aurora, solía sermonear, generalmente mientras diseccionaba mi elección de aperitivo en Acción de Gracias. La familia es la base, los cimientos, el aire que respiras. Es curioso, porque durante años sentí que yo era los cimientos sobre los que todos caminaban, la base que se iba desmoronando y el aire que todos convenientemente olvidaban reconocer. Especialmente cuando se trataba de Mark, mi cuñada, Brenda, una mujer cuya personalidad entera se basaba en ser la favorita, intervenía, "Oh, Mark siempre pone a la familia primero, mamá. Es un hijo tan bueno, un buen hermano". Y yo me quedaba sentada, sonriendo educadamente, preguntándome si la familia incluía a la mujer con la que se casó, o si yo era simplemente la administradora del hogar no remunerada con beneficios conyugales. Las microagresiones se habían ido acumulando como la ropa sucia en la habitación de un adolescente, el olvido de Mark sobre nuestro aniversario, sus repentinos viajes de negocios que coincidían con mis escapadas de fin de semana planeadas, la forma en que sutilmente desestimaba mis logros profesionales mientras se jactaba de los suyos. Era un goteo lento de manipulación emocional. Tan insidioso que casi empezabas a creer que la loca eras tú. ¿Estás segura de que dije eso, cariño? Creo que quizás lo recuerdas mal. Estás siendo un poco sensible, ¿no crees, Aurora? Solo era una broma. Oh, las bromas. Mi vida se había convertido en un largo y nada divertido monólogo de comedia, y yo era la involuntaria comparsa. Me habían tomado el pelo. Y, sinceramente, pensaba que el payaso de la familia era mi tío Jerry, que todavía contaba los mismos chistes malos de Tok Tok en cada reunión. Resulta que Mark había asumido el papel, pero con un acto mucho más oscuro y elaborado. La humillación no estaba solo en la aventura en sí, sino en la pura audacia de la misma. La forma en que me miraba a los ojos, me decía que me amaba. Y luego probablemente le enviaba un mensaje de texto a Lisa sobre ello 5 minutos después. La forma en que se quejaba de estar estresado en el trabajo, insinuando que debería darle un respiro, cuando en realidad, su estrés probablemente consistía en averiguar cómo hacer malabares con 2 mujeres sin dejar caer a ninguna.
Alerta de spoiler, a mí me dejó caer con fuerza. El tema de la invisibilidad no era nuevo. Llevaba años sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. En las cenas familiares, mis opiniones a menudo no se escuchaban o, peor aún, se atribuían a Mark. Oh, esa es una gran observación, Mark. Aurora, ¿tú qué piensas? Y yo simplemente parpadeaba porque era yo quien acababa de decirlo. En los eventos de trabajo, yo era la esposa de Mark, no Aurora, la consumada directora de marketing. Era como si existiera en un perpetuo estado de enfoque suave mientras todos los demás estaban en colores, nítidos y vibrantes. Y ahora, con Lisa en la escena, estaba claro que no solo estaba desenfocada. Estaba completamente fuera del encuadre. Probablemente también recortada del álbum de fotos familiar, si Brenda tenía algo que decir al respecto. La traición no fue solo de Mark. También fue la complicidad silenciosa de quienes nos rodeaban. Mis amigos, que habían visto las señales pero nunca dijeron nada, probablemente por un equivocado sentido de la lealtad o simplemente por pura incomodidad. Mi propia familia, que, aunque cariñosa, a menudo estaba demasiado envuelta en sus propios dramas como para notar el mío. Oh, Mark solo está ocupado, cariño, decía mi madre, tratando de tranquilizarme, mientras yo sabía que ocupado era un código para ocupado con los labios de otra persona. Era como estar en un barco que se hunde. Y todos los demás pretendían educadamente no notar que el agua subía. ¡Qué tiempo tan agradable hace, ¿verdad, Aurora? No te preocupes por ese sonido de borboteo. Probablemente sea solo la fontanería. La manipulación emocional fue una clase magistral. Mark tenía esta extraña habilidad para convertir cada una de mis preocupaciones legítimas en una acusación, contra mi propia cordura. Estás imaginando cosas, Aurora. ¿Por qué siempre eres tan desconfiada? Quizás solo estás proyectando tus propias inseguridades en mí. Me hizo dudar de mi propia percepción, de mis propios instintos. Empecé a cuestionarlo todo, a preguntarme si solo estaba siendo paranoica, si era demasiado exigente, si yo era el problema. Es el manual clásico de un manipulador, y él lo estaba leyendo como un profesional. Y yo, la idiota confiada, estaba cayendo redonda. Casi empecé a creer que el collar con la L era en realidad para su abuela, Lillian, quien casualmente falleció hace 5 años. Él era así de bueno, o yo era así de ciega. Probablemente un poco de ambas cosas. El juego de las comparaciones era otro de sus favoritos, no solo con Lisa, sino con todo el mundo. Mi hermana Clara, una supermamá que hacía malabares con trillizos, un trabajo de alto nivel y un huerto orgánico perfecto, siempre era presentada como el modelo a seguir. Clara se las arregla para hacerlo todo, Aurora. Quizás solo necesitas ser más organizada. Y ahora Lisa, la becaria de cara fresca, era el nuevo punto de referencia. Lisa es tan entusiasta, tan ansiosa por aprender. Me recuerda a cómo eras tú antes, Aurora. Ouch. Era como si te dijeran que tu yogur caducado fue una vez un cultivo vivo y vibrante. Gracias, Mark, por el sutil recordatorio de que ya había pasado mi mejor momento. El abandono no fue solo emocional. También fue físico. Él estaba allí, pero no estaba allí. Sus ojos se quedaban en blanco durante las conversaciones. Su teléfono siempre parecía estar vibrando con correos electrónicos urgentes del trabajo, y su contacto se convirtió en una palmadita superficial en el hombro. Era como vivir con un maniquí muy guapo y muy bien vestido. Un maniquí que ocasionalmente dejaba joyas incriminatorias por ahí. La ironía fue que había pasado años tratando de llamar su atención, de reavivar la chispa, de recordarle que yo todavía estaba aquí, que todavía éramos nosotros. Y todo lo que se necesitó fue otra mujer para que finalmente me viera. O más bien, para que yo lo viera a él. Y lo que vi no fue bonito. Fue patético. Pero esto es lo que pasa cuando te toman el pelo. O te aplasta o enciende algo feroz dentro de ti. Durante un tiempo, estuve definitivamente en el bando de los aplastados, revolcándome en una fiesta de autocompasión que servía galletas rancias y resentimiento. Pero luego la ira comenzó a filtrarse, lenta y constante como una buena cafetera. Y con la ira vino una claridad muy aguda y muy sarcástica. No iba a ser la patética esposa abandonada.
No iba a llorar en Miss Chardena y escuchar a Adele en bucle. No, iba a canalizar mi Beyoncé interior, pero con menos baile y más humillación estratégica. Porque si te van a tomar el pelo, más vale que te asegures de que la persona que te tomó el pelo pruebe un poco de su propia medicina, y quizás un poco más, por si acaso. Mi plan fue tan discreto, tan meticulosamente elaborado, que incluso la CIA tomaría notas. Probablemente mientras saborean lattes artesanales y debaten los méritos de varios drones de vigilancia. No estaba interesada en una pelea a gritos pública y desordenada. Eso es para aficionados. Quería algo elegante, algo inolvidable. Algo que picara como 1000 cortes de papel y dejara una cicatriz permanente en la reputación cuidadosamente cultivada de Mark. Y en la de Lisa, ya que estamos. Porque si vas a jugar con fuego, no deberías sorprenderte cuando te quemas. Especialmente cuando el fuego soy yo y llevo una década cociéndome a fuego lento. El primer paso fue la recopilación de información. No era una espía, pero tenía acceso. El teléfono de Mark, su ordenador portátil, su agenda, todo listo para ser examinado. Resulta que era menos un maestro manipulador y más un aficionado descuidado. Sus mensajes de texto a Lisa eran una mina de oro de apodos empalagosos y excusas de trabajo poco disimuladas. No puedo esperar a nuestra reunión nocturna, mi pequeño ángel de las hojas de cálculo. ¿Ángel de las hojas de cálculo? ¿En serio? Casi me atraganto con el café de la mañana. El hombre tenía la imaginación romántica de un ladrillo. Y Lisa, bendita sea su ingenua alma, respondía con emojis que me daban ganas de sacarme los ojos. Corazoncitos, destellos, un unicornio. Era como ver un romance de instituto, solo que con apuestas más altas y muebles de oficina mucho más caros. También descubrí su punto de encuentro preferido, la sala de conferencias ejecutiva en el piso 17, después del horario de trabajo. Aparentemente, nada dice aventura ilícita, como una pizarra llena de proyecciones trimestrales y el leve olor a café rancio. Era tan cliché que era casi admirable. Casi. También me enteré del horario de Lisa, sus reuniones, sus pausas para el almuerzo. Era una criatura de hábitos, lo cual, para mis propósitos, fue una bendición. Como una mosca doméstica particularmente predecible pero increíblemente molesta. Mi sufrimiento, me di cuenta, era un recurso valioso. No era solo dolor. Era combustible. Combustible para una obra maestra de venganza pasivo-agresiva. Comencé a ironizar sobre mi propia situación, convirtiendo la amargura en una especie de comedia negra. Bueno, al menos sé que Mark tiene buen gusto en becarias, me decía a mí misma, practicando mi entonación frente al espejo. ¿Quién iba a decir que mi marido se dedicaba al espionaje corporativo contra su propio matrimonio, nada menos? Era un mecanismo de defensa, claro, pero también una forma de distanciarme, de ver todo el asunto como una gran y absurda obra de teatro, y yo, Aurora, finalmente iba a escribir el final. El mayor punto de inflexión fue darme cuenta de lo absolutamente subestimada que había sido. Mark me veía como la esposa estable y predecible, la que se encargaba de la casa, las finanzas, la agenda social, mientras él perseguía su importante carrera. Probablemente pensó que estaba demasiado ocupada coordinando su tintorería como para notar sus actividades clandestinas. Lisa probablemente pensó que yo era una reliquia antigua. Una reliquia que podría ser fácilmente reemplazada por un modelo más joven y alegre. Ambas claramente no habían recibido el memorando. Puede que sea callada, pero no soy estúpida. Y tengo muy buena memoria. Especialmente para las ofensas y para donde guarda la gente sus llaves de repuesto. Comencé a reunir los accesorios para mi gran actuación. La ropa de Mark, para empezar. Toda. Sus trajes favoritos, sus polos de golf de la suerte, sus zapatillas gastadas. Cada artículo que representaba su cómoda vida doméstica. Los empaqué meticulosamente, no con una rabia frenética y llorosa, sino con una precisión tranquila, casi quirúrgica. Cada camisa doblada era una promesa silenciosa de lo que estaba por venir. Cada par de calcetines, una pequeña burla a base de tela. Incluso incluí su cepillo de dientes porque, ya saben, la higiene es importante, incluso para los mujeriegos. Luego estaba el mecanismo de entrega. Necesitaba una forma de hacer llegar las maletas a su destinataria sin causar un motín en toda regla en el vestíbulo. Consideré un dron,
pero parecía demasiado llamativo. ¿Un servicio de mensajería? Demasiado impersonal. No, esto necesitaba mi toque personal. Una gran entrada, una revelación dramática. Y tenía que ser durante un momento en que Mark y Lisa estuvieran en su punto más vulnerable, más expuestos. Una reunión de trabajo. Una importante. Del tipo en el que todos los que importaban estaban presentes. Del tipo en el que las reputaciones se construyen o se destrozan. Pasé días perfeccionando mi sincronización. Sabía que Mark tenía una presentación importante programada para el martes por la mañana. Una revisión trimestral con toda la junta ejecutiva y los jefes de departamento clave. Lisa, por supuesto, estaría allí, probablemente tomando notas, mirando con adoración a Mark y, ocasionalmente, mostrando su sonrisa de ángel de las hojas de cálculo. Era el escenario perfecto, la audiencia definitiva. Era como si el universo me hubiera entregado un guión, y todo lo que tenía que hacer era decir mis líneas. Y entregar el equipaje. Mi monólogo interno durante esta fase de preparación fue una sinfonía de cinismo. Oh, Mark, pensabas que eras tan listo, ¿verdad? Como un gato que cree que ha escondido su juguete debajo de la alfombra, completamente ajeno a la cola que sobresale. Y Lisa, dulce e inocente Lisa. Estás a punto de aprender que algunos ascensos vienen con equipaje inesperado. Literalmente. Incluso comencé a practicar mi cara de espectadora inocente. Esa que decía, oh, cielos, qué terrible malentendido, mientras mis ojos gritaban, esto es exactamente lo que planeé, idiotas. La noche antes del gran espectáculo, dormí como un bebé. Un bebé que acababa de terminar de montar una complicada máquina de Rube Goldberg diseñada para infligir la máxima humillación pública. No hubo lágrimas, ni dudas, ni remordimientos de última hora. Solo una anticipación tranquila, casi serena. Había transformado mi dolor en un propósito, mi invisibilidad en un foco, y mañana, todo el mundo lo vería. No solo Mark y Lisa, sino todo el mundo corporativo que habitaban. Porque cuando subestimas a Aurora, no solo recibes una sorpresa. Recibes un espectáculo. Y yo estaba lista para darles un espectáculo que nunca olvidarían. La mañana de la gran revelación amaneció fresca y clara, casi burlonamente perfecta. Llegué al edificio de oficinas de Mark precisamente a las 9:58 de la mañana, 2 minutos antes de que comenzara su crucial reunión de revisión trimestral en el piso 17. No solo llevaba un bolso. Llevaba 2 maletas grandes y caras, las maletas de Mark, meticulosamente empaquetadas con cada una de sus prendas de vestir, sus artículos de aseo, incluso su gastada taza de mejor marido del mundo. Cada maleta se sentía sorprendentemente ligera considerando el peso emocional que llevaban. Era como si estuviera entregando no solo sus pertenencias, sino todo el edificio desmoronado de nuestro matrimonio. Y se sentía glorioso. Pasé por la recepción, asintiendo educadamente a Carol, la recepcionista perpetuamente alegre que probablemente pensó que solo estaba dejando unos papeles olvidados. Poco sabía ella que estaba a punto de soltar una bomba. Tomé el ascensor. El ascenso se sintió menos como un viaje mundano y más como una subida a cámara lenta a la cima del monte Vesubio. Mi corazón bailaba un tango, pero mi rostro era un cuadro de serena compostura. Incluso tarareé una pequeña melodía en mi cabeza, algo animado, como una canción pop sobre la liberación. Al salir al piso 17, la intensidad silenciosa de una importante reunión corporativa era palpable. La puerta de la sala de conferencias ejecutiva estaba ligeramente entreabierta, y podía oír la voz de Mark, suave y segura, presentando sus proyecciones. Y como pueden ver, el tercer trimestre muestra un crecimiento significativo en... Hizo una pausa, probablemente para lograr un efecto dramático. Esa era mi señal. Empujé la puerta para abrirla, no con un estruendo, sino con un suave, casi disculpatorio crujido. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia mí. Los ojos de Mark, inicialmente llenos de molestia por la interrupción, se abrieron con incredulidad. Lisa, sentada a su lado, levantó la vista, con un ligero rubor en las mejillas, probablemente pensando que estaba allí para traerle a Mark su almuerzo olvidado. Oh, dulce criatura. Aurora, tartamudeó Mark, su cuidadosamente construida persona corporativa resquebrajándose como una vieja muñeca de porcelana. ¿Qué?
¿Qué estás haciendo aquí? Sonreí, una sonrisa genuina y deslumbrante que no llegaba del todo a mis ojos. Oh, Mark, cariño, comencé, mi voz clara y resonante. Me di cuenta de que olvidaste algo muy importante en casa. Hice un gesto hacia las 2 maletas que arrastraba detrás de mí. El traqueteo de las ruedas sobre el suelo pulido resonó en el repentino silencio de la sala. Los ejecutivos, un mar de rostros desconcertados, miraron de mí a Mark, luego a las maletas, y de nuevo a Mark. Sus expresiones eran una mezcla de confusión y horror incipiente. Esto no estaba en la agenda. Yo. No entiendo, tartamudeó Mark de nuevo, su rostro ahora de un tono púrpura generalmente reservado para las langostas demasiado cocidas. Lisa, mientras tanto, había pasado de un ligero rubor a una palidez mortal, como si acabara de ver un fantasma. O quizás su carrera profesional pasando ante sus ojos. Bueno, es bastante simple en realidad, continué, adentrándome más en la sala, arrastrando las maletas hasta la cabecera de la mesa, directamente frente a Mark. Verás, encontré esto en nuestro armario esta mañana, y se me ocurrió que, dado que aparentemente has decidido mudarte a, digamos, un acuerdo de convivencia diferente, probablemente necesitarías tus cosas. Abrí la primera maleta, revelando una pila pulcramente doblada de sus camisas de vestir. No querría que te quedaras sin tu favorita de rayas azules, ¿verdad? Realmente resalta la ambición en tus ojos. Una onda recorrió la sala. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas. Uno incluso reprimió una tos. El aire estaba cargado de preguntas no formuladas. Mark parecía que iba a entrar en combustión espontánea. Lisa, pobrecita, intentaba fundirse con su silla. Aurora, esto es muy inapropiado, siseó Mark, su voz baja y furiosa. Podemos discutir esto más tarde, en casa. Oh, pero cariño, repliqué, mi voz todavía dulce. Creo que lo estamos discutiendo aquí mismo, ahora mismo. Porque verás, también encontré esto. Metí la mano en mi bolso y saqué la pequeña caja de regalo de terciopelo. La abrí, revelando el collar de plata con las iniciales M y L, sosteniéndolo para que todos lo vieran. La luz incidió en el grabado, haciéndolo brillar. Parece que también olvidaste esta pequeña baratija. Y como L no es exactamente una inicial común en nuestra familia, me tomé la libertad de asumir que era para, bueno, para la persona con la que has estado pasando tantas horas extras. Mi mirada se desvió hacia Lisa, que ahora temblaba visiblemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se podría haber oído caer un alfiler, y probablemente el sonido de las aspiraciones profesionales de Mark haciéndose añicos. Los ejecutivos, que momentos antes discutían los márgenes de beneficio, ahora presenciaban una telenovela en vivo, y yo era la estrella. Creo, continué, mi voz adquiriendo un toque de acero, que esto pertenece a Lisa. Me acerqué a la silla de Lisa, colocando suavemente la caja abierta sobre la mesa frente a ella. A menos, por supuesto, que hayas decidido adoptar un nuevo segundo nombre, Mark. Algo así como, liar, mentiroso. Lisa dejó escapar un pequeño gemido ahogado. Mark finalmente encontró su voz, un susurro desesperado y suplicante. Aurora, por favor, este es un entorno profesional. Oh, estoy de acuerdo, Mark, dije, volviéndome hacia él, mi sonrisa inquebrantable. Es un entorno profesional, por eso pensé que era justo traer tu vida personal a él, ya que pareces tener tantos problemas para mantenerlas separadas. Después de todo, siempre estás hablando de sinergia, ¿no? Bueno, aquí tienes un poco de sinergia para ti. Tu vida hogareña, tu vida laboral y tu actividad paralela. Enfaticé las 2 últimas palabras con una mirada deliberada a Lisa. Todo uniéndose en un momento glorioso y transparente. Una de las ejecutivas de más edad, una mujer de rostro severo llamada señora Albrecht, se aclaró la garganta. Mark, dijo, su voz sorprendentemente tranquila. Quizás te gustaría explicar esta situación. Sus ojos, sin embargo, eran cualquier cosa menos tranquilos. Eran agudos, evaluadores y completamente desprovistos de simpatía. Mark parecía un ciervo atrapado en los faros de un coche, luego como un ciervo que acababa de ser atropellado por un camión, y luego como un ciervo que ahora estaba siendo servido como venado. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo.
No salieron palabras. Fue algo hermoso de presenciar. El hombre que siempre tenía una respuesta, siempre una frase ingeniosa, estaba completamente sin palabras. No es necesario, señora Albrecht, intervine, evitando que Mark tuviera que cavar su propia tumba más profundamente. Creo que las maletas y el collar hablan por sí mismos. Mark simplemente está reubicando sus efectos personales, y yo, por mi parte, estoy aquí para ayudar con la transición sin problemas. Cogí la segunda maleta, que contenía su ropa informal, irónicamente, su camiseta de gamo a mi esposa. Incluso empaqué sus palos de golf favoritos, porque, ya sabes, necesitará un nuevo pasatiempo ahora que el antiguo, engañar a su esposa, ha sido tan públicamente expuesto. La sala estalló en un murmullo bajo. No exactamente risas, sino un jadeo colectivo de conmoción y algunas risas reprimidas. El humor de la situación era innegable. Aquí estaba una mujer entregando tranquilamente el equipaje de su marido infiel a su amante en medio de una reunión corporativa de alto nivel. Era absurdo. Era dramático. Y era innegablemente satisfactorio. Le di a Mark una última mirada de lástima. Bueno, cariño, dije, mi voz goteando falsa preocupación. Espero que encuentres un nuevo lugar cómodo donde reclinar la cabeza. Y quizás un nuevo trabajo, porque tengo la sensación de que este podría no ser tan complaciente de ahora en adelante. Me volví hacia la sala, haciendo una ligera y elegante reverencia. Gracias por su tiempo a todos. Confío en que esta presentación haya sido esclarecedora. Luego, con una sonrisa triunfante final que era a partes iguales satisfacción y pura e inalterada desfachatez, me di la vuelta y salí, dejando a Mark, a Lisa y a toda la junta ejecutiva para reflexionar sobre el verdadero significado de la sinergia. Las puertas del ascensor se cerraron, cortando el silencio atónito, dejándome disfrutar de la dulce victoria de un anuncio de divorcio perfectamente ejecutado, perfectamente humillante y perfectamente público. Nunca imaginé que unas pocas maletas pudieran causar tal colapso corporativo. Y no, a nadie le interesaba siquiera el arte. Las secuelas fueron, como era de esperar, un desastre glorioso. La reputación de Mark, una vez tan pulida como sus caros zapatos, ahora estaba completamente rozada, manchada y probablemente desechada con el resto de su bagaje emocional. Los susurros comenzaron de inmediato, extendiéndose por la oficina como un reguero de pólvora, alimentados por la pura audacia de mi actuación. ¿Oíste lo de Aurora? Le llevó las maletas a la reunión. ¿Y el collar? Oh, el collar. Fue el tipo de cotilleo de oficina del que se hacen las leyendas, susurrado en voz baja junto a los dispensadores de agua y en correos electrónicos silenciosos y encantados. Mark estaba, como era de esperar, furioso. Llamó, envió mensajes de texto, incluso se presentó en mi, ahora nuestra, casa, exigiendo una explicación. ¿Cómo pudiste hacerme eso, Aurora? Delante de todos, farfulló, su rostro todavía de un tono rojo moteado. Simplemente lo miré, con una pequeña sonrisa de complicidad en mis labios. Oh, cariño, le respondí, simplemente devolví tu propiedad y expuse algunas verdades incómodas. Piénsalo como un anuncio de servicio público para tu próxima víctima desprevenida. No tuvo mucho que decir después de eso. Los papeles del divorcio se entregaron una semana después y los firmó con una rapidez sorprendente. Resulta que la humillación pública es un gran motivador. Lisa, el ángel de las hojas de cálculo, se encontró castigada. Su beca fue, digamos, reevaluada. Lo último que supe es que trabajaba en una cafetería, probablemente todavía tratando de averiguar si un café con leche valía una carrera arruinada. Casi me sentí mal por ella. Casi. Pero luego recordé los emojis de unicornio y el apodo de ángel de las hojas de cálculo, y el sentimiento pasó. Algunas lecciones se aprenden mejor por las malas, preferiblemente con una guarnición de vergüenza pública. Mi propia vida, sorprendentemente, no se desmoronó. Simplemente se reorganizó, como un rompecabezas caótico que finalmente encaja en su lugar. La nueva normalidad consistía menos en atender los caprichos de Mark y más en redescubrir los míos. Mi carrera, que siempre había quedado en segundo plano frente a la más importante de Mark, de repente floreció. Sin el constante drenaje de su bagaje emocional y la sutil manipulación, descubrí que tenía más energía,
Más concentración, más yo. Empecé a asumir proyectos más grandes, a hablar más en las reuniones y, en general, a ser menos un personaje de fondo desenfocado y más una protagonista vibrante y sin remordimientos. Mi familia, inicialmente conmocionada, finalmente lo aceptó. Mi madre, después de unos días de llevarse las manos a la cabeza, admitió, bueno, Aurora, se lo merecía. Y tú siempre fuiste la lista. Mi hermana Clara incluso se ofreció a ayudarme a mudarme, lo cual, viniendo de ella, fue prácticamente un acto de santidad. Incluso Brenda, mi cuñada, llamó, no para criticar, sino para pedir detalles. Así que realmente se puso pálido como un fantasma, preguntó, con un toque de regocijo en su voz. Resulta que incluso la favorita disfruta de una buena dosis de Schadenfreude. Me di cuenta de que durante demasiado tiempo había estado viviendo a la sombra de las expectativas de otras personas, de las narrativas de otras personas. Había sido la buena esposa, la compañera comprensiva, la mujer invisible. Y al hacerlo, había perdido una parte de mí misma. La parte que era aguda, ingeniosa y completamente reacia a dejarse pisotear. La parte que encontraba humor en las situaciones más oscuras. La parte que, aparentemente, sabía cómo hacer una maleta con intención. Hay una extraña libertad en tocar fondo, o más bien, en ser empujada por un precipicio por alguien en quien confiabas. Te das cuenta de que el único camino es hacia arriba, y que eres mucho más fuerte, mucho más resiliente y mucho más divertida de lo que nunca te habías imaginado. No me convertí en una mujer amargada y vengativa. Me convertí en una mujer que entendía el poder de un remate oportuno. Una pieza de equipaje perfectamente colocada y un espectáculo público. Todavía veo a Mark de vez en cuando. Suele estar solo, con un aspecto un poco más gris, un poco más derrotado. Nunca me mira a los ojos. Y yo, Aurora, simplemente sonrío. No una sonrisa maliciosa, sino una de complicidad. Una sonrisa que dice, ¿recuerdas aquella vez que pensaste que era invisible? Bueno, mírame ahora. Al final, la familia es quien no se ríe en tu cara, solo del chiste en que te has convertido. Y a veces, si tienes suerte, se ríen contigo, especialmente cuando eres tú quien cuenta el mejor, más absurdo y más satisfactorio remate de todos.